Ella era una joven de singular belleza a los 18 años, época en la que eligió compartir su vida con su esposo, sumergiéndose en el amor y construyendo su propio hogar. Criada bajo los estrictos cánones de las tradiciones, dedicó su existencia a su compañero y a la crianza de sus hijos, entregándose con toda la devoción de una mujer y madre. Renunció a sus propias necesidades para cumplir con aquel compromiso, tanto religioso como social, satisfaciendo y sirviendo en todo. Fue entonces cuando empezó a desvanecerse para sí misma. Sí, se desvaneció para sí misma, inmersa en el cuidado de sus hijos, en su educación, atendiéndolos en cada una de sus necesidades. Los necesitaban para su formación y ella se convirtió en una madre excepcional. Era su deber, su deseo de forjar seres humanos de valor. Y así, se olvidó de sí misma. Pensar en traicionar a su esposo, nunca. Ya le pertenecía. Y esa no es la conducta de una cristiana y una dama de buena crianza. Se olvidó de sí misma durante años, tal vez décadas, sin percatarse de que tanto su mente como su cuerpo le presentaban la cuenta. Un accidente le fracturó la pierna y desató en su subconsciente una crisis de ansiedad y pánico. Señales de que algo no marchaba bien. A pesar de ello, no escuchó a su cuerpo y dejó de lado aquello que le ofrecía un atisbo de independencia. Y continuó olvidándose de sí misma. Cuando sus hijos crecieron y la transformaron en su servidora, dedicándose a satisfacer sus necesidades, cuidando a los nietos y preparando alimentos. Todo ello entre gritos y desprecios de aquellos a quienes había entregado tanto amor. Para ellos, ella ya no significaba nada. Se olvidó de sí misma. Y su compañero ahora anhela emprender su propio camino, creyendo haber cumplido ya sus deberes paternales, sin más ataduras. Se olvidó de sí misma, sin darse cuenta de que ya no contaba con un compañero. Él, desde hace años, la había dejado atrás. Su infidelidad y sus nuevos hijos debieron haber sido razón suficiente para despertarla a la realidad, pero optó por engañarse a sí misma. Y ahora, sola, al borde de la vejez y plagada de enfermedades, muchas de las cuales brotan de su mente, mira atrás y contempla su vida. Fue esposa y madre antes que mujer, olvidando su propio valor ante todo y todos. Debió haberlo visto, pero no lo hizo. Si pudiera ofrecer un consejo a cualquier mujer entregada a su esposo y a sus hijos, sería este: no olvides ser mujer. No te olvides de ti misma. Busca tu independencia y labora para no depender de nadie más. Deja ir todo. Aún estás a tiempo. Comienza a vivir, viaja, encuentra tiempo para estar con amigas. No permitas que la vida te robe tus mejores años. Recuerda,